Cordial saludo para todos. A continuación, realizaremos una entrevista al señor Isaac Newton, basado en el texto de Antonio Durán, Isaac Newton y Gottfried Leibniz, la polémica sobre la invención del cálculo infinitesimal. Buenas tardes. Estamos aquí con el señor Isaac Newton, el cual ha investigado y abordado diferentes campos del conocimiento, como la filosofía natural, las matemáticas, la teología, entre otros. Pero dejemos que sea él quien nos relate los apartados más importantes de su vida y obra. No acostumbro a hablar mucho sobre mi vida y mis investigaciones, pero haré una excepción con usted. Se lo agradezco. Iniciemos con su niñez. ¿Podría contarnos un poco sobre su infancia? Claro, mi infancia fue algo triste. Nací en Grattan, Inglaterra, el 4 de enero de 1643. Mi padre, del cual lleva el mismo nombre, murió 3 meses antes. Mi madre, Hannah, volvió a casarse 3 años después con el clérigo Barnabas Smith. Señor Newton, ¿qué recuerdos tiene de su padrastro? La verdad, muy pocos, puesto que después de casarse con mi madre se fueron a vivir lejos y me dejaron al cuidado de mis abuelos. Como puede ver, la niñez fue una época difícil para mí, pues nací sin padre y 3 años después fui abandonado por mi madre y su nuevo esposo. Recuerdo que mi madre regresó a casa de los abuelos, viuda de nuevo, en 1653. Traía consigo los 3 vástagos, hijos del reverendo Smith, durante sus 7 años de unión, más unos pocos cientos de libros que gustosamente heredé de mi padrastro. En su mayoría eran de teología, los cuales alimentaron mi afición por este campo durante toda mi vida. ¿Cuándo inició su formación en ciencias? Inicié en la escuela de Grattan a los 12 años, a unos kilómetros de mi casa, y vivía en la casa del farmacéutico. Unos años después, comencé mis estudios e investigaciones en Cambridge, a principios del verano de 1661. Y, a pesar del desacuerdo de mi madre, allí pasé 35 años de mi vida. En ese tiempo desarrollé toda mi ciencia, aunque confieso que la mayor parte de los días los dediqué a otros estudios y menesteres como la teología, historias bíblicas y sobre todo a la alquimia. En muchas ocasiones, mi pasión por el estudio y trabajo sobre el conocimiento del mundo me hacían olvidar de comer o dormir. Pasaba siempre encerrado, solitario en mi cuarto. Sir Newton, me gustaría que me contara cómo inició su afinidad y su amor por las matemáticas. Esa es una larga historia. Podría decir que inició con la lectura de los elementos de Euclides, que confieso me parecieron triviales en un comienzo, pero después de una mirada más minuciosa y de abordar el teorema de Pitágoras, percibí su gran importancia. También realicé estudios sobre la geometría de Descartes. Lo hice en tantas ocasiones hasta que logré dominarlas completamente, igual que las matemáticas producidas hasta el siglo XVII, heredadas del mundo griego, a partir de las construcciones de Arquímedes, Apolonio, Ptolomeo, Paphos y Diofanto. En este periodo fue donde empecé a producir mis propios resultados originales. En un principio tan solo iba un paso más allá de lo que aprendía en los libros. Aclaraba las dudas con nuevos ejemplos o resolvía problemas alternativos que se me iban planteando. En ese momento comencé las investigaciones sobre cálculo de tangentes y cuadraturas, que dieron lugar al cálculo infinitesimal, a partir de mi propio método para el cálculo de tangentes basados en los infinitesimales. Posteriormente, en mayo de 1665, encontré un algoritmo para derivar funciones algebraicas que esencialmente correspondía con el ya descubierto por Fermat. Poco después ya tenía los algoritmos para las derivadas y las investigaciones que me llevaron a deducir que el cálculo de tangentes y el de cuadraturas eran procesos inversos. Un momento, señor Newton. Me gustaría que fuera un poco más específico al relatar el proceso de construcción y fundamentación del cálculo infinitesimal y de la derivada. Con gusto. A principios del verano de 1665 me vi en la obligación de regresar a mi casa en Wiltshire debido a la epidemia de peste que afectaba a buena parte de Inglaterra, Cambridge incluido. Allí, alejado de los libros de estudio, reestructuré las bases del cálculo y, tratando de evitar las cantidades infinitesimales, lo encaucé hacia el concepto fundamental de fluxión, que no es más que la velocidad con que una variable fluye con el tiempo. Esto me llevó a interpretar las curvas generadas por el movimiento de un punto y a calcular la tangente a la curva por medio de la descomposición
de sus componentes con respecto a los ejes coordenados. Esto es, la tangente se obtiene como el cociente de las velocidades con que varían las coordenadas y y x del punto xy, para lo cual es necesario aclarar que el punto x de t, y de t describe la curva conforme transcurre la variable t del tiempo. Sin embargo, este razonamiento no me permitió superar la presencia de lo infinitamente pequeño en mi cálculo, puesto que necesariamente aparecía cuando se definían esas velocidades, que son velocidades instantáneas, con que varían x y y. En octubre de 1666 compuse un tratado más completo, pero inacabado, sobre mi método de fluxiones, el cual nunca fue publicado, aunque sí circularon unas pocas copias entre una parte de los matemáticos ingleses. En este tratado hay algoritmos necesarios para el cálculo de derivadas. Además, se identifica claramente que el proceso inverso de derivación corresponde con el cálculo de áreas, lo que es ni más ni menos el teorema fundamental del cálculo. Todo esto, señorita, es prueba fehaciente de que soy el único y definitivo descubridor del cálculo infinitesimal. ¿Qué sucedió después de ese descubrimiento, señor Newton? Después de esta gran construcción matemática, pasé muchos años tratando de ampliar lo ya descubierto y de revisar y redactar mis tratados para ser entregados a la imprenta. Recuerdo que desde el tratado de octubre de 1666 sobre las fluxiones escribí de Analysi per equationes numero terminorum infinitas, lo que en español se entiende como análisis de ecuaciones con un número infinito de términos. Sin embargo, esta obra la mantuve en secreto solo para mis investigaciones. El primer trabajo que di a conocer a importantes personajes fue el Account, que ya era un escrito de gran importancia personal. ¿Por qué es tan especial ese escrito para usted? Esta obra es la prueba fehaciente de mi legítima autoría en la invención del cálculo infinitesimal, aunque la redacté en pocos días, basada en el tratado de fluxiones y en las investigaciones contenidas en The Analysis. Esta obra me permitió divulgar restringidamente todos mis adelantos matemáticos, a saber, el problema abstracto de calcular una función conocida su derivada, establecer el carácter inverso del proceso con el del cálculo de la variación de la función y finalmente mostrar un procedimiento algorítmico para el cálculo de esa variación, o para ser más claro, para el cálculo de derivadas. Todas estas construcciones matemáticas constituyen el fundamento del cálculo infinitesimal. Señor Newton, por favor, ¿podría explicarme detalladamente por qué está convencido que sus investigaciones y construcciones sobre el cálculo infinitesimal fueron copiadas? ¿Cómo pudo suceder algo así? Una vez que escuche mis argumentos, no le parecerá tan descabelladas mis afirmaciones. Cuando redacté The Analysis, lo compartí con Barrow, que me propuso enviarlo de inmediato a Collins, quien, además de ser mi amigo, se dedicaba a la difusión científica, aunque no estaba muy convencido de compartir mis investigaciones, pues sentía cierto pánico a publicar mi trabajo. ¿Por qué sentía ese temor? ¿Acaso no era muy gratificante ser reconocido por su genialidad? Señorita, exponer mis obras también significaba que fueran sometidas a reclamaciones sobre la paternidad de las mismas, y no solamente eso, sino que recibieran muchas críticas, tal como sucedió con el problema del movimiento planetario, donde descubrí que las fuerzas centrífugas generadas por los planetas variaban inversamente al cuadrado de sus distancias al Sol, y que la aceleración producida por la fuerza centrífuga que hace mover a la Luna es similar a la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. En fin, alguien más había considerado planteamientos similares a los míos en torno al movimiento de los cuerpos celestes. Este fue Robert Hooke, los cuales expuso en 1670 en una conferencia pronunciada en la Royal Society. Sus ideas se pueden resumir así. Todos los cuerpos celestes tienen una atracción o gravitación hacia su centro y atraen a todos los demás cuerpos celestes que están bajo su radio de acción. Los cuerpos se mueven en línea recta, salvo que se vean afectados por una fuerza que les obligue a describir otras trayectorias curvas, tales como círculos, elipses o cualquier otra curva más complicada. Y la atracción de las fuerzas atractivas disminuye a medida que la distancia aumenta, la cual es proporcional al cuadrado de la distancia. Sin embargo, a todos estos descubrimientos de Hooke les hacía falta algo, y fue allí cuando Edmund Halley
En 1684 me buscó para que le diera una respuesta a la pregunta que surgió naturalmente del planteamiento de fuerzas centrales de Hooke. ¿Qué tipo de órbita seguirá un planeta sobre el que actúa una fuerza atractiva central inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? A lo que respondí inmediatamente que en efecto era una elipse. Desafortunadamente, en ese momento en el que estaba con Halley, no encontré mis apuntes donde llegué años atrás a esa conclusión. No obstante, posteriormente los hallé y después de revisarlos y analizarlos, le envié una copia de 9 páginas a Halley, donde se esboza una demostración de que la trayectoria que genera una fuerza de atracción inversamente proporcional al cuadrado de la distancia es una cónica, que ante velocidades por debajo de cierto límite es en efecto una elipse. Esta consulta de Halley sobre la forma de las órbitas de los planetas generó un colosal enfrentamiento con Hooke, pues tuvo el descaro de acusarme de plagio, aunque también permitió, con el apoyo moral y económico del señor Halley, redactar y publicar los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, trabajo que recogía todas mis investigaciones sobre las 3 leyes de la física y donde se deducen los movimientos de los cuerpos celestes. Asimismo, hago explícita la universalidad de la fuerza de gravedad. Fue la Royal Society quien decidió, con la ayuda de Halley, que los Principia, como se conoce la obra, fuese publicada sin tardanza en edición en cuarto de caracteres legibles. Con el señor Hooke tuve diferentes enfrentamientos por la atribución de diferentes construcciones, por lo que esta es la razón de preferir guardar las investigaciones para mi propio estudio y análisis y no buscar que sean publicadas. Señor Newton, comprendo su angustia, pero no nos desviemos de lo que veníamos hablando. Me estaba contando por qué está convencido del plagio de sus construcciones matemáticas sobre el cálculo infinitesimal. Sí, retomemos, y disculpe que me haya extendido en este tema, pero comprenderá que es algo complicado para mí. Claro que lo comprendo. Bueno, como venía diciendo, le compartí mi manuscrito de análisis a Collins, el cual se me fue devuelto a través de Barrow, no sin antes hacer una copia de su propia mano, la cual fue encontrada junto con cartas de Barrow en un paquete de documentos de Collins en 1708. Esta copia se convirtió en una de las pruebas independientes que venían a demostrar mi prioridad en el descubrimiento del cálculo infinitesimal, presentada ante el comité propuesto por la Royal Society para determinar sobre la polémica con Leibniz. Recuerdo que en 1672 Collins, después de conocer el dianálisis, escribió a buen número de matemáticos sobre mis descubrimientos. Por esta razón, en mi obra El Account, censuro la ligereza con la que Collins difundió con copias mis resultados, pues dicha información fue recibida sin duda entre diferentes personajes por Gottfried Wilhelm Leibniz, quien se valió de las mismas para construir sus desarrollos matemáticos basadas en mis investigaciones previas. Esta es la razón por la que no tengo ninguna duda de que el descubrimiento del cálculo se debe única y exclusivamente a mis investigaciones y trabajos matemáticos. Para finalizar, señor Newton, ¿cómo describiría su trabajo en el campo de las matemáticas y, por lo tanto, en el cálculo infinitesimal? Déjeme decirle, señorita, que no es un trabajo fácil ni simplista, es un proceso arduo, esforzado y prolongado en el tiempo, que supone concebir un germen de idea, depurarla, delimitar lo esencial de ella, de lo que es ganancia o incluso error, encajarla con otras ideas hasta llegar a parir, trabajosamente, no sin dolor y a menudo ayudado por lo que otros han descubierto o investigado antes, lo que propiamente ya es un descubrimiento. Las matemáticas para mí fueron la primera gran pasión intelectual, de donde aprendí criterios de rigor. Tienen un significado especial, la caja de herramientas de la verdad, con una belleza interior y un vigor independiente de todas las motivaciones externas y aplicaciones. Todo este trabajo me hizo merecedor a la cátedra lucasiana en Cambridge, además de reconocimientos científicos y sociales. Fui nombrado en 1703 presidente de la Royal Society y en 1705 en el Trinity College de Cambridge la reina Ana me nombró Sir. Lo felicito sinceramente, señor Newton, y quisiera agradecerle por la oportunidad de conocer de sus propias palabras su vida y trabajo matemático.
particularmente en las construcciones en torno al cálculo diferencial y a la derivada. Fue un placer. Espero que haya sido de gran utilidad para usted este espacio, como lo fueron mis descubrimientos para la humanidad.